En una ocasión Jesús, aunque en varias ocasiones le pasó esto al Señor, pero en una ocasión especial, dijo algo que fue como una patada al hígado a los que lo escucharon. Y dice específicamente la palabra que muchos se escandalizaron de lo que escucharon. Y del gran grupo, porque había como más de 70, aparte de los 12 había 70, muchos empezaron a irse porque no soportaron la palabra. Ahora, quiero decirte que eran discípulos. No entraban ni siquiera en la categoría de aquellos judíos que habían creído en él, como dice en Juan 8. Ya eran discípulos. Pero no soportaron la palabra. Y se fueron. Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Y ese fue el momento en que vos te recordarás que Jesús se da vuelta y los mira a los 12 y dice, ¿ustedes también quieren irse? O sea, el Señor no tenía problema. Si quieren, váyanse. No era un demagogo que buscaba diplomáticamente captar las multitudes. Su propósito era hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que veía y escuchaba eso hacía y decía. Y ahí fue cuando Pedro decía, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que estas palabras que vas a recibir, que son sopladas desde el Altísimo, sean para vos de vida eterna. Y no te escandalices, porque son palabras duras, ¿eh? Ya te estoy avisando. No es lindo lo que vas a escuchar. Nos confronta con muchas cuestiones culturales nuestras, sobre todo a los que somos latinos. Y mucho más los que venimos con alguna sangre italiana encima. Pero en general a los latinos. Esto es una palabra muy confrontadora. Oro al Señor para que no te escandalices. Que lo que dijiste durante todo el tiempo, que fue el Espíritu guiándolo, porque no nos pusimos de acuerdo, fue algo que fue dado por el Espíritu hoy, que eso que dijimos no volvemos atrás, sea la realidad. Y que después de recibir esto, no vuelvas atrás. Y esto sea palabras de vida eterna para vos y tus generaciones. Amén. Es bastante, así que te animo a que te acomodes, pero que sobre todas las cosas te pongas en posición. Nosotros nunca, ninguno de los que está acá estuvo jamás en una guerra. O en un ejército. Sí, él estuvo en la colimba, pero una guerra es otra cosa. La imagen que más me puede venir a la mente, como para que nosotros podamos entenderlo, es el rugby. Y si nunca viste algo de rugby, te animo a que vayas a YouTube y pongas Scrum. ¿Qué es el Scrum en el rugby? Es esa formación donde todos se unen así, codo con codo, y se agarran los brazos y se ponen en una posición así para resistir. Y se chocan acá. ¿Lo viste alguna vez? Esa es la posición en la que tenés que ponerte ahora. Ese acomodarte no significa en acomodarte que estés plácidamente cómodo, sino acomodarte y acondicionarte como cuerpo. Como cuerpo. Porque la palabra es soltada y Él quiere robártela. Vos tenés que retenerla. ¿Amén? La palabra es soplada, no soltada. Juan 1 y Hebreos 1. Pasajes muy conocidos, así que no vamos a demorarnos mucho porque hay mucho para decir. En el principio
ya existía el verbo, la palabra. Estoy leyendo Juan. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él existía la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Leímos Juan. Hebreos, también capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado, palabra, verbo, hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas. Y fíjate cómo se une a Juan, diciendo, por medio de quien hizo también el universo. Él, el Hijo, es el resplandor. Y si yo te hablo de resplandor, ¿a vos qué te viene la imagen en la mente? Luz. De la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te acordás que charlábamos la vez pasada? Que cuando nosotros leemos Dios dijo, como dijo, sea la luz, nuestra imagen es de lo que conocemos. Porque cuando escuchamos la palabra dijo, se nos viene a la idea una boca, unos labios, una lengua que pronuncia una palabra. Y esas son todas imágenes que tenemos por lo natural que hemos conocido. Pero Dios es espíritu. ¿Cómo es la boca de Dios? ¿Qué significa que Dios dijo? Y habíamos entendido que cuando Dios dijo sea la luz, era como decir Dios sea la luz. Que el ministerio de Cristo comenzó en ese momento. Juan 3:16 no se aplica al momento que Jesús nació a Belén. Se aplica en el momento que Dios, el Hijo, para la restauración de todas las cosas, dijo, sea la luz. Y las cosas comenzaron a establecerse en el orden. ¿Te acordás? ¿Te acordás que lo charlamos? Esa es la palabra, es el Hijo, es la luz de los hombres. ¿Lo estás teniendo ahí? ¿Lo recordás? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Sí. Bien. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Él es y manifiesta todo lo que es vida. Ahora, la ciencia aún no puede descifrar lo que es vida. Lo puede describir lo que manifiesta la vida. Puede establecer ciertos diagnósticos que representan si hay vida o no hay vida. Pero no puede definir qué es vida, porque tampoco puede crearla. Esto es algo que le pertenece a Él. Él es vida. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos visto algún documental o algo de así, de que en una imagen comienza a representarse como en un embrión se empieza a desarrollar en el vientre de la mamá? Y vos ves que una celulita ¡pum!, se hace dos, ¡tuc, tuc, 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 tuc! Y comienza, y si lo pones en cámara rápida, eso es
Eso es vida. Eso es vida. Decilo conmigo. Vida. Ahora, qué interesante. Si todo eso es vida, Cristo, Él te dice, yo he venido para que tengas vida en abundancia. No la vida, sino la vida en abundancia. Génesis 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Dijo. ¿Y qué es palabra? Cristo. ¿Qué es Cristo? Vida. En el momento que Dios, porque a veces nos juega una mala pasada, ese concepto que nosotros tenemos, que la palabra es para comunicarnos. Dios no quiere comunicarse. Dios quiere Cristo. Vida abundante. Cada vez que Él quiere llevarnos a un nivel más profundo en su diseño eterno, Él lo que va a hacer es Cristo. No te lo digo así, para que no se te vaya esa imagen de la boquita hablando. Cristo, vida abundante. Y Dios, Cristo a Abraham, y le dice, todo esto es Cristo para Abraham. Escucha, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Todo eso es Cristo para él. Todo eso es vida en abundancia. Es aliento del Altísimo que es impartido en Abraham. Ahora dice la palabra que por la fe él obtuvo la promesa. Él creyó, él recibió Cristo. Y se puso de pie y obedeció. Y vos sabés muy bien, porque lo hemos estado hablando en estos días, que él cruzó el gran río Éufrates. Y no se quedó allí, sino que en cada lugar donde él fue guiado por ese Cristo, fue cruzando ríos. Interesante, te lo largo como perlita, él fue a Egipto. ¿Por dónde pasó? Porque no menciona que se abrió el gran mar para que cruzara, como fue con los israelitas. Pero él fue. ¿Cómo habrá sido, no? Porque ese Cristo, ese aliento de vida, esa expresión exacta de su naturaleza, ese resplandor de su gloria, produce que vos y yo, como Abraham, crucemos lo que haya que cruzar. Sea un río, sean los muros de Jericó, sea lo que sea. Porque es su vida en abundancia. ¿Lo estás teniendo? Ahora fíjate cómo el Señor comienza a expresar a Cristo en Abraham. Y dice, y haré de ti una nación grande, no una nación grande. Y te bendeciré, abundancia. Engrandeceré tu nombre, abundancia. Y serás para bendición, abundancia. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Abundancia de protección. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Decime vos si esto no es Cristo. Abundancia. Cada voz que sale del Padre no es otra cosa que Cristo. Vida en abundancia. ¿Te das cuenta que ya no es
Ahí no tengo ninguna. Préstamela. No, que tenés abajo. Gracias. Eso no es simplemente un libro. ¿Te das cuenta que no es simplemente hojas escritas? ¿Te das cuenta? Se te está corriendo el velo. ¿Te das cuenta que se trata de Él? Y cuando nos acercamos a esas hojas escritas, con esta revelación y con el espíritu de la profecía, que es Él, todo comienza a ser iluminado. Una cosa interesante ocurrió siglos después con Moisés. Dios, desde una zarza, Cristo a Moisés. Y lo comisiona. Y ahí comienza el operativo de transformar a todos esos israelitas en hebreos. Y vos te acordás la historia, no necesito que te la relate. Pero es interesante cómo Dios le encarga que se presente. Fíjate en Éxodo, y vamos a comenzar desde el capítulo 3, del 16 en adelante. Éxodo 3, del 16. Dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el primer hebreo, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, mira si esto no es abundancia, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Cristo. Después dice: y ellos, estos ancianos de Israel, estas autoridades del pueblo, escucharán tu voz. Entonces tú irás con estos ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás de esta manera: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Adoración. Al pueblo, Él es el Dios de tus padres. Habla de paternidad. Al faraón: yo soy el Dios de los hebreos. Él no es Dios de otro. Escucha bien. Dios no es Dios de otros. Solo Dios de los hebreos. De aquellos que reciben su voz, reciben Cristo y acuden a su llamado, cruzando ríos. ¿Sí? ¿Lo estás teniendo? ¿Lo estás recibiendo? Bien. Ahora, más adelante, en Números capítulo 11, ocurre una situación muy particular. ¿Te acordás que hablamos de que cuando Dios llama a Abraham, le dice muy claramente que deja y tu parentela? Decí conmigo: tierra y lazos almáticos. Tierra y lazos almáticos. ¿Sí? Eso no ocurre en Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Egipto. ¿Por qué? No tengo idea. Dios sabrá por qué.
Por eso, muchos de los que no eran israelitas se colaron al ver la manifestación de poder en las plagas y en todo lo que Dios hacía a través de Moisés y Aarón. Estos dijeron: este es el Dios verdadero, yo me pego. Y se engancharon en esta salida de Egipto. Ahora, eso trajo una consecuencia. El pueblo ya había salido de Egipto. El pueblo ya había experimentado el cruce del mar. Había visto el poder de Dios de una manera nunca antes visto. Ellos habían atravesado las aguas. Ellos ya eran hebreos. Ya habían participado del bautismo. Y estaban camino a la tierra. Pero estos lazos produjeron lo que te voy a leer al instante. Es interesante porque en este capítulo 11 de Números, voy a comenzar a leer desde el versículo 4. La palabra es muy clara, las escrituras son muy claras. Escucha cómo dice: el populacho, no el pueblo, el populacho estaba entre ellos, tenía un deseo insaciable, deseos del corazón. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Versículo 18 de 11 de Números. Dile al pueblo: conságrense para mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor, que está entre ustedes, y han llorado delante de Él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo: el pueblo en medio del cual estoy llega a 600.000 de a pie. Y tú has dicho: Señor, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Versículo 31. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar. Que el Señor te dé luz sobre esto. Y les dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y como un día de camino del otro lado. Es decir, ellos estaban en el campamento y caminaban hacia el oriente un día de camino y había codornices. Caminaban hacia el occidente un día de camino y había codornices. Seguí conmigo, por favor. Por todo alrededor del campamento, como 2 codos, es decir, 90 centímetros del suelo, de espesor sobre la superficie de la tierra, había codornices. Escuchá. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos alrededor del campamento. Escucha esto: el que recogió menos, recogió 10 montones. ¿Sabes cuántos son estos 10 montones?
2 toneladas. ¿Sabés cuántos son 2 toneladas? 2000 kilos. ¿Cuántos conocen lo que es una codorniz? ¿Sabés lo que es 2000 kilos de carne en codorniz? ¿Cuánto es? O sea, fíjate que Dios, Cristo, aun cuando disciplina, es en abundancia. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo e hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hattaavah, que significa tumbas de la codicia, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Es el peligro de mirar para atrás. Ahora, esto ocurrió a un pueblo que ya era hebreo, a un pueblo que ya había Cristo y había cruzado ríos. Y hoy la palabra que es soplada es: tened cuidado. Jesús ya lo dijo: el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino. Y así como pasó con este pueblo, puede pasar con cualquiera que una vez diciendo sí Señor y cruce ríos, en algún momento mire para atrás añorando lo que dejó. ¿Lo estás entendiendo? Proverbios 4:25 dice algo muy claro: miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. La opción no es mirar para atrás. La opción no es mirar para atrás. Yo puedo hasta percibir el mismo espíritu de Efesios 3 en este versículo. Por tanto, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y ese adelante no es otra cosa que Cristo. Pablo lo decía: todo lo tengo por basura, lo malo y aún lo bueno. Porque escúchame, corremos el riesgo y el peligro que aún las plataformas que has conquistado se transformen en tus ídolos y le roben el lugar que es Cristo, la revelación que recibiste, la madurez que alcanzaste por gracia de Él. Compiten con su gloria. ¿Te acordás del joven rico? Dice que él tenía muchas posesiones. No sé por qué el editor pone joven rico. En ningún momento dice que era rico de mucha guita. Dice que tenía muchas posesiones. Ahora, vos podés tener muchas cosas. Podés tener una familia. Podés tener ministerio. Podés tener entendimiento. Podés tener hasta revelación. Todo tiene que ser dejado atrás para asir solamente lo que está enfrente de tus ojos, que es Cristo. Cristo. Me sorprendí tremendamente que hoy Sebastián estaba dando esta palabra. Durante toda esta semana el Señor me viene diciendo esto. Y esto que estamos llegando hasta acá es solo la introducción. Pero es necesario que yo te lo impartiera, que esto te lo transmitiera como Él me lo sopló a mí, para que vos puedas captar lo que viene ahora. Porque lo que viene ahora es lo sustancioso. Pero ya tened claro que los hebreos tienen esta actitud. Todo, absolutamente todo, lo tienen por basura.
y lo consideran nada con el fin de alcanzar a Cristo y asir a aquel que me asió y conocerle en sus padecimientos y ser participante de su resurrección y llegar a ser como Él en su muerte. ¿Te acordás? Palabras de Pablo estoy citando. Y olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia lo que está delante, al supremo llamamiento. Y ojo, el llamamiento no es un ministerio que Él te llamó a un ministerio. El llamamiento es Él. Muchos comenzaron bien y nosotros corremos el mismo riesgo si nos descuidamos. Muchos recibieron un Cristo, un llamado, una revelación. A eso le llamaron visión. Y a esa visión la pusieron en una estructura a la que denominaron ministerio. Y levantaron más alto el nombre del ministerio y la visión que el nombre de Cristo. Y comenzaron bien, pero lo están terminando mal. Por eso jamás vamos a poner un cartel. Y aquel que me venga a sugerir eso, lo voy a sacar cortito, porque no quiero poner otro nombre que no sea Cristo. Ahora, ni siquiera un cartel que diga Cristo. Cristo debe ser expresado en nuestras vidas. Nosotros como cartas abiertas que expresen a Cristo. Eso es lo que el reino es. No se necesita otra cosa. Lo demás es pura cáscara humana, gloria del hombre que perece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto era la introducción. En una oportunidad ocurre algo interesante en la vida de Jesús. Vamos juntos, por favor, a Marcos capítulo 3. ¿Estás? Marcos capítulo 3. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 20. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. ¿Estás conmigo? Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decía, está fuera de sí. Hay otra versión que dice, porque decían que estaba loco. ¿Quiénes decían esto? Sus parientes. ¿Quiénes? Sus parientes. Sus parientes. Fíjate de qué parientes hablaba. Vení conmigo al versículo 31. Entonces llegaron, ¿quiénes? Su madre. No eran cualquier pariente. Su madre. Su madre. Su madre. La que había recibido la visita del ángel.
la que no se halló en todo Israel una mujer como ella, a tal punto que era bendita tú entre las mujeres, su madre. Su madre que había visto cómo reyes se postraban en ese pesebre ante ese hijo. Su madre que había visto los pastores venir con una visión de ángeles desde el campo. Su madre. Su madre que había visto cuando en una oportunidad, cuando aún él le había dicho, no es muy tiempo, mujer, había visto cómo el agua se había convertido en vino. Su madre, junto con sus hermanos, dijeron, vamos a hacernos cargo de él, porque se volvió loco. Ahora yo te hago una pregunta. Si vos tendrías que ir a un lugar a hacerte el cargo de una persona que está loca, no vas así, no vas. No vas a dialogar, no vas a consensuar, porque vos ya sabés que está loco. ¿Qué vas? Vas con toda la idea de manotearlo. Por eso iba su madre. ¿Con quién? Sus hermanos. No fue su mami sola. Si fue mami a hablar con Jesús, fue mami. Como pasó en las bodas de Caná. Fue mami a hablar con Jesús. Pero mami se llevó a los varones. Porque, muchachos, hay que agarrar a Jesús y no sé, hay que atarlo y traerlo. Porque se volvió loco. El concepto de familia es muy diferente de lo que hemos escuchado y de lo que hemos aprendido. Todo lo que procede de Cristo, vida, abundancia, es lo que permanece eternamente. Todo lo que está fuera de esto tiene un solo destino: desaparecer. Por eso nos conviene saber qué es lo que entiende Jesús como familia, qué es para el reino familia. Porque eso va a permanecer. No te olvides, ya no volvemos atrás. No te olvides. Le hemos dado todo al Señor. El concepto o el término, mejor dicho, familia, se deriva de la palabra filiar o filieo o filiado, que deriva a su vez de la palabra fileo. Y hemos ya aprendido qué significa la diferencia de lo que es fileo a lo que es el amor que nosotros hemos recibido del mundo y fuera de Cristo. Fileo está hablando de un compromiso, de un ver juntos la misma cosa, y la relación se sostiene porque tenemos algo en común, que es la voluntad del Padre. Vosotros sois mis fileos, ¿sí que? Si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamo siervo, los llamo fileo. ¿Por qué? Porque les doy a conocer las estrategias del Padre. ¿Cuáles son los negocios de papá? ¿Qué es lo que nos compete? ¿Por qué nos unimos? Porque les revelo el reino, parafraseando. Son mis fileos, dijo Jesús. Juan capítulo 15. Cuando viene la madre y los hermanos a querer arrebatar y sacarlo a Jesús porque estaba loquito, sucede algo que nosotros hemos leído varias veces, pero es necesario que lo pongamos delante de nuestros ojos ahora. Pero vamos a ir a Mateo. Me gusta como lo dice Mateo. Parece que Mateo estaba más cerca.
y escuchó más de cerca lo que decía. Mateo 12. Mateo 12. Desde el 48 al 50. Resulta que te acordás cuando la madre y los hermanos de Jesús llegaron a ese lugar. Ese lugar, ¿te acordás que leíamos? Estaba lleno de gente que no se podía entrar nadie. Ni siquiera tenían espacio para comer. No entraba, como diríamos, ni una aguja. No pudieron pasar. Entonces mandaron a alguien que le avisara a Jesús. Che, Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera, tus parientes. Fíjate qué interesante lo que dice el Señor. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En ese mismo libro de Mateo, retrocede 2 capítulos atrás. Y como Jesús, Cristo, es el espíritu de la profecía, antes que le pasara esto que acabamos de leer, Jesús declaró esto que vamos a leer. Capítulo 10 de Mateo, 34 y 42. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No, no vine a traer paz, sino espada. Espada, te quiero decir, no es guerra. Espada es separación. Porque vine a poner al hombre contra su padre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su misma casa. Por lo tanto, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, el que no muere y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. El que ha perdido su vida, cuando te digo su vida, te estoy hablando de todo lo que vos entendiste que era vida. Aún tus relaciones familiares. El que ha perdido su vida por mi causa, entonces sí la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta aquí. Deja tu tierra y tu parentela. Despójate de todo lo pasado y lo antiguo. Porque hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Tener el valor de soltar lo que antes te ligaba y te ataba. Poné delante de tus ojos al único que está enfrente a ti, que es Cristo, y olvidá lo que queda atrás.
Olvida lo que queda atrás. Olvida lo que queda atrás. Esto no significa que vos vas a dejar de relacionarte y de amar a quienes son tu familia en esta tierra. Pero sí va a determinar un orden en tu vida y en tu corazón. Porque ni aún tu casa va a poder detenerte. Porque ni aún tu casa va a hacer que vuelvas atrás. Vos sos hebreo, sos llamado, escogido, nación santa, pueblo adquirido. Por eso, a los que como Él dejan todo por obedecer al Padre, Él les dice: el que te recibe a vos, me recibe a mí. El que escucha tu palabra, escucha mis palabras. Y el que escucha mis palabras y recibe mis palabras, recibe y escucha al Padre. Y si estás escuchando esta palabra en este momento, el Espíritu está soplando esta palabra, Cristo en vos. Es porque está soltándose sobre tu vida manantiales de abundancia que no tiene comparación a lo que estás dejando. Es abundancia de vida, es plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Cristo, esperanza de gloria, el resplandor de su naturaleza. Es Él, es Él, es Él. Ya no hay temor que te ate. Has sido liberado del temor a la muerte. No hay esclavitud para los hebreos. Hay más, pero el Espíritu me dice que me detenga. Estoy convencido que Él es maestro. Y si vos recibiste esta palabra, Él te va a revelar aún más. Más de lo que yo te puedo decir ahora. Solo te puedo decir, amado, amada, vamos hacia adelante. La iglesia en toda la tierra se ha puesto de pie. Abandonó ya la niñez, la mentalidad de niños, y nos ponemos de pie hacia la madurez que es Cristo. Por lo tanto, nuevas revelaciones vienen. Por lo tanto, nuevos libros comienzan a escribirse. Y lo que estaba oculto comienza a salir a la luz. Porque el pueblo de Dios ha respondido y cruza ríos. Amén. Amén. Amén, Señor. Bendigo tu vida ahora en el nombre de Jesús, para que estas palabras que han sido sopladas desde lo eterno atraviesen todo tu ser y seas realmente un exponente de la gloria del Padre, Cristo en vos. Esperanza de gloria para multitudes, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque has tomado esta palabra y has dicho sí, amén, cueste lo que cueste, yo cruzo este río. Y bendigo
en el nombre de Jesús a los que nos están escuchando y los que van a recibir esta palabra por internet. Sea activada ahora de parte del Espíritu de Dios un nuevo nivel de fe y de revelación en tu vida. Que el Espíritu de sabiduría y revelación descienda ahí donde estás y se han corrido los velos y se han alumbrado los ojos de tu entendimiento para que puedas ver la herencia en los santos, el supereminente poder que actúa en vos, que crees que es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo levantó hasta la diestra del Padre, dándole un nombre que es sobre todo nombre. La iglesia se pone de pie. Este es el tiempo en que el Padre comienza a cambiar vestiduras antiguas y comienza a preparar a la esposa con vestidos blancos, limpios, de lino fino, preparándolas para las bodas del Cordero. Aleluya. Cerrá tus ojos, no me mires a mí. Mira lo que el Espíritu te está revelando. Los cielos se están abriendo y está mostrándote. Él está enfrente de ti. Sus ojos te miran.